Hola, mi nombre es Jasper y ya es hora de por fin revisar este portátil que prometí ya hace unas cuantas semanas, que es el Slimbook Pro X15. Slimbook no tiene nada que ver con esta revisión, este vídeo lo estoy haciendo yo y este portátil es mío, no me lo han enviado, lo he comprado. Y este vídeo será únicamente de las primeras impresiones del portátil, las cosas más sencillas, las que te das cuenta cuando recién lo coges. El siguiente vídeo será una revisión completa en donde miraré ya cosas más específicas y cosas que te das cuenta cuando estás usando el portátil después de bastante tiempo. Pero por ahora veamos las primeras cosas, las primeras impresiones del Slimbook Pro X15. El portátil es muy fácil de mover y llevarse a cualquier lado, ya que simplemente pesa 1,5 kilos en comparación al peso normal de un MacBook de 13 pulgadas, que sería 1,3 kilos o 1,2 aproximadamente. Al abrir el portátil también podemos ver que tiene 4 pegatinas, las dos de la izquierda la verdad es que se las podrían ahorrar, pero tampoco es para tanto. También podemos ver que han reemplazado la tecla de Windows con un Tux. La verdad es que no sé qué pensar, pero voy a decir que me gusta para que no me matéis en los comentarios. Y ahora perdonadme por la terrible calidad de cámara, pero os quiero mostrar cómo se ven las luces del teclado. Las luces la verdad es que son muy potentes y no vas a tener ningún problema viendo el teclado si no hay luz, pero aquí sí que tengo un problema y es que las letras tienen una especie de residuo, no se ve muy bien en la cámara, pero parece que el blanco de la tecla tiene como un poco de negro en algunos costados. Intentaré hacer una foto y mostrarla si puedo. El portátil tiene una webcam que no es nada impresionante, son 720p. Lo que sí que tiene, que es un poco más impresionante, es un sensor de Windows Hello, lo que significa que podemos usar alternativas de Windows Hello para Linux y usar nuestra cara para iniciar sesión en nuestro portátil. Por atrás tenemos una entrada de aire que si estáis tapando eso durante un buen rato vais a notar que los ventiladores empiezan a sufrir muchísimo, pero bueno, no me estoy quejando, es totalmente normal que haga eso. Y por atrás tenemos una salida. Puertos no falta ninguno, de este lado tenemos USB-C, USB-A, HDMI full size y la entrada para cargar el portátil, que es de 90 watts, y del otro lado tenemos otro USB-A, un jack, una entrada para SD mini y una entrada de Ethernet, lo cual es bastante impresionante y viene perfecto para muchas ocasiones, así que perfecto. Podéis abrirlo con una sola mano y el portátil no se levantará, así que eso es perfecto. Y para cerrarlo tenéis muchísimo espacio antes de que la tapa se caiga hacia la parte de abajo. Esto realmente son tonterías, pero para la calidad de un portátil son bastante importantes. Mi unidad específicamente tiene un Ryzen 7 4800H y no tiene una gráfica separada, tiene gráficos integrados y tiene también 16 GB de RAM, así que en ese ámbito no hay ningún problema. El único problema podría ser que no tiene gráficos, pero los gráficos integrados, según el uso que estoy probando yo, es más que suficiente incluso para juegos, pero eso será el siguiente vídeo. No es un portátil tampoco extremadamente barato, pero tiene sentido con lo que tiene. Mi unidad ha costado 1200 euros, pero en general mi configuración me permite hacer lo que quiera en este portátil, es casi igual que mi ordenador de sobremesa sin la gráfica. En cuanto a ventiladores, este ordenador tiene dos, como podéis obviar, pero rara vez se ponen a girar y cuando se ponen a girar tampoco es que se escuche. Es un portátil bastante silencioso incluso cuando están girando los ventiladores. Sí que es verdad que si se ponen al máximo y no tienes auriculares es un poco molesto, pero rara vez se ponen al máximo y el portátil está a los 30 grados. Otra cosa bastante interesante de este portátil es que tiene una pantalla que no es brillante, es mate. Esto a mucha gente no le gusta y a mucha gente sí que le gusta, entonces esto ya es dependiendo de la persona. Pero esto significa que las luces muy fuertes no afectan a la visibilidad de la pantalla y se puede usar en casi cualquier ocasión y cualquier lugar. También es IPS LED, sRGB y es 1080p 60 Hz, que esto a mucha gente también quizá le puede molestar, pero sinceramente en una pantalla de este tamaño a mí no me importa. En cuanto a sistema operativo lo hablaré más en el siguiente vídeo, pero la página web te deja escoger entre Linux o Windows si quieres pagar un poco más. Yo personalmente escogí que me viniese sin sistema operativo, pero aún así incluyeron Ubuntu para que lo probases antes de instalarle tu propio sistema. Algo que la verdad no ha estado nada mal, cuando he abierto el portátil tenía algo con lo que jugar. Incluso ellos mismos ofrecen el pendrive con el sistema operativo que tú escojas para que lo instales tú mismo, lo cual está bastante bien. Así que en esencia este portátil es muy bueno para casi lo que sea. Tiene todas las propiedades de un muy
muy buen portátil y las únicas razones por las cuales no te puede gustar es posiblemente el diseño o el precio o simplemente los componentes que han escogido meterle al portátil. Que por cierto, si alguna de esas cosas no os gusta, dejádmelo saber en los comentarios para que yo vea vuestras opiniones. Obviamente en este vídeo han faltado cosas como por ejemplo hablar de la batería o cosas más específicas, pero como he dicho, eso lo hablaré ya más en el siguiente vídeo, porque son todas cosas bastante largas de explicar en las que he pasado por diferentes fases, así que prefiero desglosarlo en otro vídeo. Pero bueno, esto ha sido todo. Recordad darle like a este vídeo si os ha gustado y suscribíos. También me podéis seguir en Twitter, donde pongo actualizaciones de todo instantáneamente. Y también está el servidor de Discord, donde podéis preguntar lo que queráis en relación a Linux o realmente en lo que sea de tecnología. Yo os intentaré responder y si no, alguien de por ahí quizá os puede responder. Y pues nada, hasta la próxima.